un extracto de la entrevista exclusiva que César Inostroza le concedió a Carlos Villarreal de RPP Noticias hoy. Y usted en los siguientes minutos va a poder compartir, va a poder presenciar, si usted no la pudo escuchar o quiere volver a verla y a escucharla, pues no se pierda este programa que vamos a poner en la pantalla las partes más relevantes, más polémicas de la declaración que hoy le ha hecho, repito e insisto, en exclusiva, César Inostroza a Carlos Villarreal de RPP Noticias. No ha querido revelar la identidad de la señora acá, dice que es algo ya no relevante. Será para él. Que él no le ha hecho ningún favor a nadie, menos a Fuerza Popular. Eso lo debería determinar una investigación imparcial e independiente. Y que el presidente Martín Vizcarra lo ha calificado como un delincuente. Hay muchas perlas más que César Inostroza le ha dicho hoy a Carlos Villarreal y las vamos a ver en los siguientes minutos. Pero a continuación vamos a presentar otra entrevista exclusiva a quien hoy ha hecho noticia ante una situación francamente lamentable. El señor Pedro Patrón Bedoya ha anunciado su renuncia irrevocable a seguir siendo postulante o a seguir postulándose como integrante de la Junta Nacional de Justicia. Él está aquí con nosotros y ha dicho que solamente va a hablar con un medio de comunicación y ha elegido este programa para hacerlo. Doctor Patrón, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Buenas noches, señor Chincha. Ayer hemos sido testigos de una situación francamente bochornosa. Hemos atestiguado cómo ya estaba todo listo para que usted juramente, además usted fue el único que pasó las 3 pruebas que se ofrece, que tienen que pasar de acuerdo a ley quienes quieren ser integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Ni Dumet ni Cubas consiguieron lo que usted había conseguido. Sin embargo, a última hora aparecieron algunas investigaciones colgadas sobre sus hombros, de las cuales vamos a hablar en extenso esta noche, pero yo quería preguntarle por qué usted termina renunciando si la ceremonia se había pospuesto. ¿Por qué usted declina hoy, cuando ayer el comunicado más bien sugería una suerte de consenso posterior para poder integrar la Junta? ¿Qué ha pasado? Bueno, independientemente de que este asunto, y seguramente en el decurso de la entrevista se va a desarrollar, debe contextualizarse en lo que ha supuesto este proceso dilatado que se inicia con las normas que se dictaron el año pasado. Creo que efectivamente es importante contextualizar también lo que sucedió el día de ayer, porque en realidad era el corolario de este proceso al que hemos hecho alusión, donde yo había sido declarado apto. Se me había comunicado que debía asistir al día siguiente, de 24 para 25, a la juramentación. Estaba esperando el momento de la juramentación y de pronto se me comunica que ha habido una información en la que habría habido algunos inconvenientes. No se me dijo realmente qué cosa estaba pasando. ¿Recuerda quién se lo dice? Fue una funcionaria, además del... ¿Ningún integrante de la comisión especial? No, absolutamente. ¿Qué es lo que exactamente le dice? Me dijeron que había habido algún inconveniente, que ya se me iba a comunicar a través de una persona de la comisión y que eso originaba que la ceremonia de juramentación no se iba a realizar. Entonces yo exigí, en primer lugar, que se tomaran las acciones suficientes como para que esto no se convirtiera en algo que finalmente fuera más dañino de lo que ya venía siendo en ese momento. ¿Cómo lo exige usted? No, simplemente que se tratara a la familia, a los amigos o los invitados especiales que habían llegado para que pudieran desplazarse de la sala sin mayor sobresalto y además que estaba la presencia pues de los medios de comunicación, que no pudiera de esa situación ser interpretada como que había algo que yo además no sabía de qué se trataba. Y exigí que hubiera una reunión con la comisión. Y esa reunión se realizó. Yo exigí que se precisara cuáles eran las razones por las cuales se había producido
esta suspensión, se me anunció que se me iba a hacer saber, no me señalaron por qué había pasado. Y entonces, en atención a que esta situación ya era algo definido, yo opté por simplemente señalar que esperaba que hubiera alguna comunicación para precisarme al respecto. Ya naturalmente esta noticia se había propalado. Yo me vengo a enterar antes de entrar a la comisión y después de salir de la comisión sobre lo que estaba sucediendo. O sea, usted se entera por los medios de comunicación, sí. No en boca no. O por la propia comisión o algún representante. Porque me dijeron que me iban a hacer saber la información que habían ellos recibido. Entonces, yo al saber de qué se trataba, inclusive en ese momento hice mención de alguna manera a ese asunto, señalé todo el proceso, cómo en determinadas circunstancias se habían verificado una serie de aspectos relacionados con mi trayectoria, inclusive en la prueba de confianza que se tomó, se me consignó en el informe que me hicieron llegar ese tema de ese proceso judicial en particular, se me dio 24 horas para que yo señalara qué cosa pasaba con ese proceso. Yo lo hice por escrito el día 18 de junio, que era la fecha indicada de acuerdo al cronograma para precisar de qué se trataba. Acompañé también mis certificados de antecedentes penales, policiales, judiciales y de conductor sin ningún tipo de antecedente, y puse de manifiesto que este era un asunto que ya había terminado hace mucho tiempo, que había prescrito y que simplemente eran asuntos que estaban por terminar. Vamos a hablar de los procesos no? en un momento, pero a ver, primero, usted ha anticipado que de estos procesos, o por lo menos de uno, la comisión especial sabía. De los procesos vamos a hablar en un momento. Pero, ¿por qué cree usted entonces que la comisión especial, habiendo revisado todos sus antecedentes, sus declaraciones, da finalmente marcha atrás y termina haciendo esto? Termina posponiendo la ceremonia. ¿Por qué cree usted concretamente que pasa eso? Bueno, tendría que ser un juicio de valor personal, que indudablemente yo tendría que señalarlo. Puede ser que, dada la manera en que salió la noticia, concretamente en el Diario de la República, donde se me atribuía una responsabilidad penal por falsedad ideológica, noticia que además no se presentó adecuadamente, y me resultaría difícil entender por qué razón adoptaron esa actitud. En todo caso, puede haber sido, si es que ellos lo tendrán que decir, como una medida de precaución, pero en esas circunstancias y como resultado de todo este proceso de verificaciones de tanto tiempo, donde toda la información estaba disponible, y no debemos olvidar que está la fiscal de la Nación y el presidente del Poder Judicial, miembros de la comisión involucrados en este proceso, y ellos tenían perfectamente la posibilidad de obtener toda la información de detalle, mucho más que cualquiera. ¿Okay? Claro, parte de la comisión, quien integra la comisión es la fiscal de la Nación. Claro, y el presidente del Poder Judicial, porque el proceso estaba en ese momento en el Poder Judicial. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, eso debió definitivamente plantear. Es más, si ya se me dice a mí, luego de la prueba de confianza, que había este proceso, porque a mí me lo hacen saber, de que ellos habían identificado este proceso, y yo contesto, además de acompañar los certificados de antecedentes donde acredito que no tengo nada consentido, nada definitivo, sino es un proceso, y que tiene estas condiciones y características, dando el número de expediente, etcétera, y ellos no me dicen nada, ni como resultado de la prueba de confianza me declaran apto, y además voy a la entrevista personal y tampoco me dicen nada, y me habilitan para juramentar. El proceso ha precluido en todas sus etapas, y yo quedaba formalmente, legalmente expedito para juramentar. Quiere decir que en la entrevista, que además fue televisada en Justicia TV, a usted no le interrogan, no le inquieren, no le cuestionan, no le preguntan absolutamente nada. Es más, si ya me lo habían planteado como resultado de la prueba de confianza por escrito, que me lo notifican, y yo les contesto, mi respuesta supone una aceptación tácita. Es más, hay una fecha que es el día 19, que de acuerdo al cronograma 19 ajustado, de junio. 19 de junio, que al cronograma ajustado, ¿correcto?, era la fecha de validación
O sea, prueba de confianza el 15, fecha de entrega de resultados de la prueba de confianza el lunes 17, martes 18 fecha para entregar los descargos, porque no es solamente este tema, habían varias cosas de algunas supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas, porque ellos han investigado, señor Chincha, asuntos en todas las instituciones. Como debe ser. En registros, no, claro. Como debe ser. Como debe ser. Ahora, y todo eso, ajá, yo lo respondo en 5 páginas. El día 19 es el día de la validación donde se dice si es correcto o no. Y luego ese día 19 sale la lista en el link de la comisión especial de quienes son aptos. Y al ponerme en la lista de aptos, significa que todo eso ya quedó superado. el 19 de junio usted El 19 de sale junio en una valida. lista. Se valida y sale a la lista de aptos. Usted, el señor Dumet y el señor Cubas. Y el señor Cubas. Los tres. Los tres. Aptos. Aptos. Según la comisión. Según la comisión. Aptos Y hay un documento para que lo la acredite. entrevista personal. Claro, claro, que era la última. Está en la página web. El último tramo. La Y última, era el último además requisito. la indicación expresa que se nos había dado desde el comienzo en las bases del concurso, que ahí era el medio de comunicación. Es más, no solamente el link, sino también un correo electrónico que a cada uno de nosotros sistemáticamente se nos ha remitido desde el comienzo. ¿Qué le parece si vamos a los procesos? ¿Cómo no? Y que sería bueno, en aras de la transparencia, ya que usted ha declinado. Usted declina finalmente porque no quiere poner en entredicho su honor, es lo que manifiesta Es en la que carta. si yo sigo un proceso en estas condiciones y llego a este momento en el cual soy considerado apto, soy proclamado a través de esta comunicación, se me invita a la juramentación y estoy listo para para juramentar, no recibo las satisfacciones que yo espero, mando un comunicado para instar a que la comisión a mí me responda y pasan 24 horas donde simplemente circulan muchísimas barbaridades. Yo no puedo permitir que esto suceda a la edad que yo tengo y con la trayectoria que yo tengo. A usted, le pregunto, ¿a usted se le condena en primera instancia por recibir 2 pensiones del Estado? Lo que pasa es que esto tiene una historia que hay que precisar, porque me parece que es importante. A mí se me convoca siendo jubilado para participar en una comisión de infracciones y sanciones. Y en esta comisión de infracciones y sanciones, en un momento dado, estamos hablando de finales del año 2007, se me iba a abonar un honorario. Ya jubilado. No un sueldo, no una remuneración, por servicios. Un recibo por honorarios profesionales. Un recibo por honorarios Ya. sin relación de dependencia, sin subordinación, perteneciendo a una comisión. Pero sí es consciente que termina siendo un honorario. Sí, claro, es un honorario. Entonces, ¿qué sucede? Yo indico que se suspenda mi pensión, porque yo soy pensionista hace muchos años, como se ha hecho en otras ocasiones, y entonces el responsable de la oficina pagadora me dice, doctor, lo que usted tiene que hacer, nosotros no podemos hacer una suspensión violenta, lo que está dispuesto es que durante 2 meses usted no cobre su pensión a pesar de que nosotros estamos obligados a depositarle la pensión, y entonces ni firme el libro de planillas, ni reciba boleta de pagos, ni presente su certificado de supervivencia, y luego nosotros unilateralmente, de oficio, le suspendemos la pensión, ¿correcto? Y de esa manera nosotros De acuerdo. restablecemos la Solamente quiero que usted me aclare. ¿Se le condenó en primera instancia por esto? ¿Qué pasa? Que como hay una declaración jurada que yo firmo Ajá. después de 2 meses que ya no cobraba, pero no puse que tenía pensión porque no lo estaba cobrando, Ya. ¿correcto? Eso sirve de pauta para iniciar el proceso penal. Pero por eso se le condena Y finalmente. se condena a 4 años de prisión suspendida. Correcto. Una pensión claro, son 2 pensiones. Una del Jurado Nacional de Elecciones y otra del APSI. Es que no es pensión lo del lápiz, es un honorario. Bueno, digamos, o sea, termina recibiendo una pensión, un honorario, 2 ingresos del Estado peruano. Correcto. Y por eso a usted se le condena el año 2015. Claro, pero yo quiero precisar que antes de eso yo ya había devuelto el dinero que se me había, mejor dicho, pedí que se extorne el dinero que estaba en mi cuenta y todo ese dinero ya se devolvió al ¿Y eso Estado. se hizo? ¿Ya usted devolvió el dinero? Totalmente en ese momento, el año 2008. Y dígame una cosa, ¿esto que estamos hablando se lo dijo a la Comisión Especial en este nivel de Lo detalle? que pasa es que cuando me señala la Comisión Especial en la prueba de confianza, en ese documento que me solicita información,
en qué estado estaba ese proceso y me dan los datos del expediente, el estado es un expediente que tiene 12 años, señor Chinchi. Sí, esto es 2007-2008. Exactamente. Ajá. Entonces, este expediente con esos dos delitos ya había prescrito, porque en un caso eran 6 años para que prescriba y el otro eran 8 años. Y en ambos casos ¿Y ya por había... qué está el caso en la Suprema, porque en han apelación? presentado un recurso de queja. ¿Quién? El procurador. Ajá. ¿De acuerdo? Por simplemente, al haber prescrito y haberse suscitado esta situación que evidentemente denota negligencia, ¿correcto? Entonces, para no quedar en una situación desairada, suele pasar, desafortunadamente, son mecanismos que algunos abogados, o sobre todo algunos procuradores, utilizan para no demostrar de que no ha habido la suficiente preocupación por el expediente. Claro, pero vamos también a, si usted quiere, la transparencia, ¿no? Correcto. Porque usted, y además es público, están los documentos, a usted se le condena en primera instancia, más allá de las explicaciones que suenan muy válidas, pero se le condena finalmente en primera instancia por estos hechos. Y además, lo que advierte en el documento la justicia, que es la que termina condenándolo o dándole esta sentencia, es que se acredita que vulnera el principio de probidad, idoneidad y veracidad como funcionario público. Entonces cualquiera podría preguntarse por qué quería entonces volver a ser funcionario público. Es una pregunta válida, me disculpará. Lo que pasa es que con el antecedente que yo le he relatado, donde en estricto esa situación no era real, porque el momento que yo presento esa declaración jurada, que es la que supuestamente implica esa falsedad ideológica, yo ya no cobraba hacía 2 meses. Ese dinero estaba solamente en mi cuenta y entonces cuando yo declaro, la situación de doble cobro no se daba, no se producía, porque no existía esa situación. Pero usted sabía que el recurso de nulidad estaba en la carpeta del fiscal Hace supremo 10 días que ha Víctor subido. Raúl Rodríguez Montesa. Hace 10 días que subió el expediente después de 2 años. ¿Sabe usted quién es Víctor Raúl Rodríguez Montesa, no? ¿Cómo no? Como que parece, no sé, fruto de una casualidad de aquellas, ¿no? Porque además el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa, fiscal supremo a la sazón, está en estos días muy cuestionado por el caso Cuellos Blancos y no creo que tenga el mejor de los diálogos con la fiscal de la Nación. Es decir, creo que el diálogo es muy frío. ¿Puede haber ocurrido una cosa así, que el fiscal Rodríguez Montesa no le haya informado a la fiscal de la Nación de que esta carpeta, este recurso de nulidad, estaba ya en la Fiscalía de la Nación? Realmente no podría señalar, pero... Ajá. El otro caso tiene que ver con una carpeta fiscal seguida contra Rodolfo Orellana y otros por el delito contra la fe pública y otros en agravio del Estado. Dice, respecto a este caso, se ha informado que sobre el inmueble conocido como El Refugio se emitió pronunciamiento archivando el mismo. Sin embargo, respecto a los inmuebles Las Praderas y Saramano, la fiscal provincial continúa la investigación en su contra y otros por los delitos contra la fe pública en agravio del Estado. Y aquí se menciona que a la fecha 25 de junio del presente, la referida fiscal informa que el ciudadano Pedro Manuel Eduardo Arturo Patrón Bedoya viene siendo investigado por el delito contra la fe pública por los inmuebles conocidos como Las Praderas, Saramano y El Refugio. ¿Usted le informó esto a la comisión? No tenía conocimiento de eso, no me llega absolutamente nada al respecto. No entiendo. ¿Usted no sabe de este caso? No. Está usted siendo investigado por delito contra la fe pública. Pero a veces... Además envuelto en la mafia de los Orellana. Fíjese usted que hay un antecedente. Cuando yo fui secretario general del Ministerio de Educación, ¿correcto? Termina mi gestión y se inicia un proceso penal donde a mí se me pretende involucrar como representante del Ministerio de Educación en la venta de 2 terrenos de ese ministerio. Y luego de que se sigue el proceso y que a mí me exculpan totalmente, correcto, pasa el tiempo y se me cita, habrán sido 3 o 4 años después, en la Fiscalía, y en donde en esa investigación yo descubro que esos terrenos de aquel entonces eran terrenos donde también estaba involucrado Orellana. ¿Tiene que ver con esta investigación? No lo sé, tendría que ver si se trata de los mismos inmuebles. Probablemente. Y yo fui... Pero este incidente en el Ministerio de Educación, ¿no lo informa usted a la Comisión Especial? Que era un asunto terminado.
Era un Ya. asunto terminado. Y es más, ¿Pero nunca le notificaron de este caso? no. Pero mire qué mal funciona la justicia, ¿no? Ahora, son estos dos casos los que aparentemente, de acuerdo a fuentes con las que he podido dialogar, Correcto. llegan, porque no es solo el caso del doble cobro, sino es este caso. Son los dos los que finalmente hacen que la comisión especial decida posponer. Bueno, ese caso no me lo habían mencionado en la investigación que ellos habían hecho cuando me comunican el tema de las pruebas de confianza. Para mí esto es una situación que recién me estoy enterando y además hay que entender que en tantos años de servicio en la administración pública es altamente probable que haya muchas cosas en las cuales se pretende involucrar al funcionario. Le cuento el caso de los dos terrenos del ministerio, que inclusive esta persona que fue la supuesta compradora nunca apareció. Luego, a través de su abogado, se acreditó como fallecido. ¿Cuándo se entera usted de esto? De este asunto del Ministerio de Educación, no inmediatamente, el año 2006. Pero ¿no le parece que debió cuando menos decir, oigan, por si acaso pasó esto, es un incidente extraño, pero yo prefiero decirlo en aras de que por ahí no pueda, aparte ustedes saben cómo son los Orellana, ¿no cree que debió decirlo? ¿No cree que faltó información que usted debió entregarle a la comisión especial? Ahora que usted ve esto, ¿no se da cuenta que quizá faltó un poco de rigor al momento de entregar información y transparentar su hoja de vida? Lo que pasa es que bajo ese criterio tendríamos que haber puesto de manifiesto toda una trayectoria en la que pueden haber sucedido muchísimas cosas. Yo cuando fui asesor en el Ministerio de Justicia, también me quisieron involucrar en un asunto que finalmente terminó en un archivamiento del expediente. Entonces, hay muchos asuntos que para los funcionarios públicos quedan atrás y que no pueden ser considerados porque realmente son temas que ya están superados, están totalmente terminados. Pero parece que no lo estuvo. Es decir, ¿se da cuenta? Parece que no estuvo superado. Quizá, es decir, si esta investigación aparece con un número de carpeta, es que la investigación existe. Simplemente un rastreo, o por internet, o a través de un secretario de sala, usted lo sabe mejor que yo, ha podido encontrar esta información. Es decir, ¿por qué haber esperado a que esto salte como un resorte? Y mire todo lo que ha pasado. Es decir, aparentemente lo que ha faltado de usted, no digo que usted no haya tenido la mejor voluntad, no haya tenido las calificaciones, no haya pasado los exámenes y todos los requisitos, pero aparentemente lo que estamos advirtiendo esta noche, mi querido doctor, es que le faltó entregar información. Debió por lo menos decir, por si acaso hay esto, por si acaso hay otro, por si acaso esto me pasó, y son los Orellana, que son de temer. Por lo menos usted me podría admitir eso esa noche. Yo creo que si yo logro obtener estos certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales y no aparece absolutamente registrado nada, hubiera tenido que hacer todo un trabajo de rastreo en la vía civil, en la vía penal, en la vía comercial, en la vía laboral, con una postura absolutamente maniquea para tratar de buscar todo lo habido y por haber. Que digamos, inclusive, señor Chincha, yo le quiero decir con mucha claridad, en el tema inmobiliario y en el tema de acciones y derechos, señor Chincha, la comisión, a través de la prueba de confianza, detectó que yo había tenido acciones en una compañía en el año 1971 y me lo puso de manifiesto y me dijo, usted ha sido accionista de tal compañía y ¿por qué no le dieron de baja en el libro de registro de acciones y derechos de esta compañía? Ellos me lo dijeron en esa oportunidad. Y lo único que me han dicho en esa investigación que hicieron ellos sobre la parte judicial fue este tema de la falsedad ideológica. Pero mire, nosotros haciendo un rastreo muy simple, consulta al Poder Judicial a través de la página web, nos encontramos con un proceso del año, acá dice artículo, formas agravadas de delito de violencia y resistencia a la autoridad, 1997. Patrón Bedoya Pedro, violación de la libertad de trabajo y asociación, 1997. ¿Se acuerda de estos casos? Patrón Bedoya Pedro Manuel. ¿Quién es el denunciante? A ver, instancia, juzgado penal reos libres, condición reo libre, procesado. Hay otros en los que está absuelto. Incumplimiento de deberes funcionales.
Y sigo, son varias páginas. Generalmente... ¿Cuántas páginas entregó usted al momento de entregar su rastreo judicial? ¿Recuerda? No, es que lo que pasa es que cuando yo saco el certificado de antecedentes y tengo que no registro ningún tipo de antecedentes, no era un requisito para postular presentar ningún tipo de registro de antecedentes, ni siquiera de carácter judicial, ni tampoco inmobiliario, ni tampoco de acciones. O sea, todo esto que después se ha venido exigiendo a través de la prueba de confianza, ¿correcto? Es que han ido apareciendo. No estaban en la legislación como requisito para presentarse a la Junta, porque si no sería una cosa terrible hacer una búsqueda pues interminable. Pero no, mire, con todo respeto, no es terrible. Mire, simplemente un rastreo en Internet, acá lo tengo. Son 1, 2, 3 páginas. Me da la impresión que ni usted, ni la fiscal, ni el presidente del Poder Judicial se echaron a buscar esto. Es decir, uno en la vida pues litiga y tiene cosas y quedan los antecedentes. Está también otra cosa, mi querido señor, que el señor Romero, el periodista César Romero, dice que usted no apeló la sentencia de 4 años de prisión suspendida, que esa sentencia estaba firme. La Corte Suprema ha resuelto que la condena a Pedro Patrón Bedoya a 4 años de prisión suspendida estaba firme. Dice que usted no apeló y que la prescripción fue dada indebidamente y afecta el derecho de defensa del Estado. Bueno, pero esa es una apreciación que se está haciendo al respecto. Porque olvidemos la apreciación. ¿Usted apeló? Me parece que eso se hizo porque yo he estado trabajando con mi abogado y tendría que ver el expediente al respecto. Pero parece que la Suprema sí ha resuelto que la condena a usted por los 4 años de prisión suspendida estaba firme. Yo la tengo ha entendido ratificado. Que todavía está en nulidad y todavía no se ha pronunciado, que está en la Fiscalía. No, fíjese, acá está el documento de la Corte Suprema, el auto de vista del 24 de marzo de 2017 de Fojas 39, que revocó la sentencia condenatoria del 13 de octubre del 2015, vulneró lo previsto en el inciso 1, última parte del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, el cual es concordado con lo señalado en el inciso 6 y Por consiguiente, deviene pertinente y necesario que este Supremo Tribunal realice una revisión integral de lo actuado en el proceso a través del consecuente recurso de nulidad. O sea, lo que resuelve es que... Para conceder el recurso de nulidad y para pronunciarse sobre y el mismo. que la condena estaba firme. La condena de 4 años de prisión sí estaba firme. Pero si todavía está a nivel de recurso de nulidad y eso ya había prescrito, entonces eso es lo que va a tener que contrastar la Corte Suprema, ¿no? Definitivamente, además, aparte que tiene que haber un dictamen fiscal previo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué piensa finalmente de todo esto? Es decir, ¿se esperaba una situación así? Es decir, mira, están ahí colgados en la página web, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. La comisión aparentemente no filtró bien. Esta es mi apreciación, que la comisión no filtró bien y aparentemente usted no fue del todo prolijo para buscar todo lo que había que buscar e informar todo lo que había que informar. ¿Le parece? Yo creo que no. Y digo que no porque en realidad, desde el primer momento, desde que presenté la solicitud de inscripción y revisé prolijamente todos los elementos que contenían, primero la solicitud de inscripción y luego las declaraciones juradas, toda la información que esos documentos exigían fueron dados escrupulosamente y en ningún momento fueron observados. Y la única observación que se planteó, entre otras observaciones, fue el tema del juicio penal del caso de la Agencia de Cooperación Internacional, que yo lo absolví y se superó el incidente. Ahora, ¿que debió buscarse otra información? Seguramente, pero ¿por qué? Yo pregunto, cuando la comisión hace revisar todos los antecedentes que estaban volcados en las 3 declaraciones juradas y me ponen ese informe exhaustivo y destacan, digamos que no mencionaron este tema, pero sí todos los otros temas, propiedades, acciones, relaciones personales, etcétera, porque a mí me gustaría que pudiera usted ver ese informe, que fue un informe muy amplio, sobre todas las observaciones que ellos planteaban sobre las declaraciones juradas. Y es recién ahí cuando la prueba de confianza destaca ese juicio penal en que a mí me dan la oportunidad de yo poder presentar los certificados de antecedentes. Claro, pero usted está admitiendo esta noche que el caso relacionado a que lo envuelve en la mafia de los Orellana, vamos, está usted dentro, de acuerdo a esta investigación,
no lo reportó, que de hecho usted se ha enterado Porque ese recientemente. asunto ya tenía sentencia final y había terminado ese proceso en doble instancia, con dictámenes fiscales. Y yo tengo los documentos que acreditan eso. ¿Correcto? Y eventualmente si este fuera algún otro asunto, y tal vez pudiera haber algún otro, no lo sé. Y seguramente, claro que sí, lo que voy a tener que hacer es, además de la escrupulosidad que he tenido en todo lo que he venido presentando en el concurso, hacer las verificaciones y constataciones respectivas, porque en tantos años de servicio seguramente pueden haber habido muchas cosas, ¿no? Usted lo ha vivido en carne propia. ¿Qué piensa ahora de la Junta Nacional de Justicia? Yo creo que la Junta Nacional de Justicia necesariamente es un compromiso que debe honrarse como país. ¿Pero se va a poder? Tiene que poderse. Tal como están las cosas. Tiene que poderse. Yo creo que... Pero no hay ningún miembro, señor. Bueno, tendrá 104 que ser postularon. una nueva convocatoria. Y usted era el único que había pasado los 3 exámenes y está fuera. No hay Junta Nacional de Justicia. Tendrá que definirlo pues la comisión qué cosa va a hacer. Pero los criterios de la comisión, ¿a usted qué le parece? Yo honestamente le quiero decir que la única atingencia que he hecho es a partir de lo sucedido el día de ayer y lo que ha venido como consecuencia de ello. Yo hasta ayer he sido un defensor del proceso que se ha desarrollado y toda la metodología que se utilizó, incluida la prueba de conocimientos. No ha habido ocasión de decirlo, yo soy un testigo de excepción, es mi particular punto de vista. Es más, probablemente con la trayectoria que yo tengo no tenía por qué exponerme a este tipo de proceso en general. ¿Se arrepiente? Sin embargo, no, al contrario, me siento orgulloso de haberlo hecho. ¿Lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer, definitivamente. O sea que la renuncia no es irrevocable. No, pues, me refiero, lo volvería a hacer en términos de poder brindar un servicio al país. Pero desafortunadamente en las condiciones en que esto ha devenido me ha obligado a tomar una decisión y a mí no me gusta hacer las cosas a medias tintas, poner mi cargo a disposición, una renuncia que quede para ver si de repente me invitan o me dicen para que vuelva. Yo soy muy claro en mis cosas. Pero si están las cosas como han terminado, no creo que todo esté muy bien y color de rosa, algo está mal. Usted que ha estado adentro, ¿qué está mal? Díganos. Ha sido un papelón público, ha sido un papelón nacional, sí. Algo debe estar mal. Desgraciadamente al final conmigo la situación no se ha desarrollado adecuadamente, creo que se pudo haber hecho de otro modo y finalmente pues los filtros fallaron. Tendrán que tomar las acciones pertinentes, ¿no? ¿Usted se siente agraviado, se siente humillado? Yo creo que ya no. En ese momento sí me sentí muy afectado. Ahora lo que estoy exigiendo es que se valore mi trayectoria y mi dignidad. Pero en la vida uno tiene que saber asimilar las situaciones contingentes y creo que tengo muchas responsabilidades que tengo que seguir asumiendo a nivel personal y familiar. ¿Nunca más? No necesariamente. En el servicio público yo me he desempeñado toda mi vida. 53 años de servicios al Estado. Y lo he hecho siempre con mucho gusto porque además mi padre ha sido un gestor del derecho administrativo y yo me siento muy orgulloso de ello. Pedro Patrón Bedoya ha presentado hoy su renuncia irrevocable a la Junta Nacional de Justicia. Ha tenido la gentileza de conversar con nosotros y responder a nuestras preguntas, que no necesariamente todas iban a devenir solamente en la apreciación, sino ya que el doctor Patrón ha vivido el proceso y ha tenido que entregar información de transparencia, él las ha respondido como ha creído conveniente. Muchas gracias por venir. Gracias también, muy amable. Nos vamos a la pausa a esta hora, no se vaya, vamos a regresar con los mejores fragmentos, los más candentes fragmentos de la entrevista exclusiva que hoy Cesarino Stroza concedió desde Madrid a RPP Noticias y la vamos a analizar con Luciano López y Catherine Ampuero. Nada está dicho. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon?
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. En el año 2017 se ha suscrito el convenio CLAS en vinculación con el gobierno regional y los representantes de los centros de salud de los distritos de Deán Valdivia, Cocachacra, Punta de Bombón. Antes no había médico acá. Ahora, gracias a todo este convenio, la población ya tiene más confianza, ¿no? De que acá les podemos atender todo. Más doctores, más enfermeras, más atención, más medicina, ¿no? Gracias al convenio CLAS, Valle Unido Tía María viene financiando 44 plazas en el Valle de Tambo. ¡Ese árbitro no cobra nada! Como tu cuenta Free, sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Abre tu cuenta Free en Scotiabank y Credit Scotia, la única cuenta en el Perú que no te cobra nada. ¿Escucharon? ¿Y ahora qué hago? Desde este lunes a las 10 de la noche. Al volante por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Vamos con la exclusiva de hoy de RPP Noticias. Cesarino Stroza le concedió una entrevista a Carlos Villarreal de RPP Noticias desde Madrid. La vamos a analizar en minutos con los abogados distinguidos, invitados hoy, Luciano López y Catherine Ampuero y Luciano López. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy seguro que la vieron. Sí. Muchos no, otros la quieren volver a ver, que son la mayoría. Así que vamos a ver lo que dijo Inostroza, los mejores momentos de Inostroza. ¿Por qué dice usted, lo he escuchado, que es un perseguido político? Porque su caso no es justamente producto de persecución por ideas políticas. Han habido investigaciones, indagaciones de la Fiscalía, con audios y videos autorizados por la Policía Nacional sobre una presunta organización criminal. Entonces, ¿por qué dice usted, cuando en este caso no cabe, que es un perseguido político? Bueno, esa es opinión suya y opinión de mucha gente que me quiere ver preso, ¿no? A ver, voy a hacer lo más breve. ¿Qué se puede pensar en un país cuyo presidente de la República, el primer jefe de Estado, presidente o jefe del Poder Ejecutivo, públicamente pide que se condene a un ciudadano, públicamente lo califica de delincuente, públicamente exige que el Congreso acuse por un delito tan grave de organización criminal? Vayámonos al día 27 de septiembre del año próximo pasado. ¿Qué pasó? Y eso lo sabe usted. La Comisión Permanente del Congreso, sí, que es una especie de fiscal parlamentario, y eso lo saben los constitucionalistas más que yo,
fiscal parlamentario, tiene que acusar al alto funcionario para que vaya al Pleno y autorizar su procesamiento. En el caso del que habla, la Comisión Permanente no acusó por delito de organización criminal. Y si no acusó, es como que el fiscal no acusa. ¿Y el juez qué tiene que hacer? Como funciona el Pleno como jueces. El Pleno no puede hacer nada. No tengo acusación. ¿Y qué pasó? Déjame terminar. Sí. Al día siguiente del archivo de la Comisión Permanente salió el presidente de la República a exigir, a amenazar al Congreso, acompañado con los medios de comunicación, que creo que no fue RPP, a exigirle al Pleno del Congreso que acusen y lo procesen a este señor y lo metan a la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Fuerza Popular? El día 4 de octubre, en el Pleno, antes de iniciarse el Pleno, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, pide una cuestión previa. Usted le sabe qué es cuestión previa. ¿Para qué? Para incorporar el delito de organización, a pesar que ya se había archivado por la Comisión Permanente. Eso es ilegal, es inconstitucional. ¿Y qué hizo el Pleno? Sin acusación de la Comisión Permanente, autorizó que me procese. Eso es grave, eso es violación de derechos humanos. ¿Y qué nos hemos enterado, señor Villarreal, ahora último? A raíz de la resolución de la Audiencia Nacional, en el sentido de que 3 jueces, por lo menos hasta el momento, se han pronunciado que no existe delito de organización criminal. ¿Qué es lo que ha declarado el señor César Segura en el Congreso cuando le preguntan los medios? Le dice, ¿por qué ustedes acusaron a Inostroza si sabían que no había organización criminal, como España les han enmendado la plana? ¿Y qué dijo el señor, suelto de huesos, entre comillas? Actuamos por presión. Repito, actuamos por presión. Pero lo importante en este caso es que usted pueda ser investigado, no digo que sea ya declarado culpable, pero pueda ser investigado por las instancias respectivas, Poder Judicial y Ministerio Público. El Congreso hace investigaciones políticas, usted sabe. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque el Congreso asume el papel de un fiscal, por eso hay un mini proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay actuación de pruebas, y solo si hay suficientes indicios reveladores, se llama el código, puede pasar a judicializarse. Si no lo hay, es innecesario. Es como que ahorita usted le puede decir, señor Villarreal, ¿pueden investigarle ustedes por lavado de activos ahorita en este momento? ¿No? Y usted puede decir, un momentito, ¿por qué me van a investigar? Si yo no tengo ninguna sospecha, ni siquiera simple. No, pues, pero lo van a investigar. No, señor. Tiene que haber una causa probable, y si no hay causa probable, no se puede investigar a todos los ciudadanos. Señor Inostroza, Bueno, Inostroza es para, digamos, manejar el discurso muy hábil. Y lo otro, mi felicitación a Carlos Villarreal por mantener el temple, la cordura y seguir insistiendo con las preguntas que había que hacer en esa entrevista desde Madrid. No hablo más, sus comentarios. Primero las damas. ¿Qué le ha parecido, Catherine, este diálogo? Y sobre todo, mientras veíamos la entrevista, esos requiebres, ¿no? Y también esos pequeños golpecitos al entrevistador para hacerlo retroceder diciendo, usted sabe lo que es cuestión previa, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar a Carlos Villarreal, que cubre el Congreso hace 30 años o más, decirle qué cosa es una cuestión previa, ¿no? En principio hay que tener en cuenta que quien está declarando es un investigado. Obviamente siempre va a tener argumentos a su favor y tratar de desvirtuar lo que existe en su contra, ¿verdad? Pero sí quisiera señalar de que cuando él señala las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la República, ¿no?, llamándolo delincuente, es verdad que el presidente no debió haber hecho esas declaraciones. Muchas veces, Jaime, sentimos mucha indignación frente a actos como este, ¿no?, frente a los audios que se revelaron. Y nuestra indignación nos gana y hacemos este tipo de comentarios. Porque se adelanta juicio. Bueno, aquí no, porque él no va a juzgar, el presidente no va a juzgar. El jefe político le da argumentos a cualquiera para decir, persecución. Pero exactamente, es como que él está con esas declaraciones dándole agua para su molino en cuanto a sustentar su estrategia legal, que justamente es la persecución política. Ese tipo de comentarios, por ejemplo, hazlas tú como periodista, hagámoslo nosotros como abogados independientes, pero no una persona que ocupa un alto cargo dentro de la administración pública, una persona que representa a una institución o a un poder del Estado. Más aún, donde estamos viendo o estamos poniendo en tela de juicio la independencia de poderes. Entonces no nos podemos arriesgar a eso, porque de lo contrario estamos perjudicando
la labor del Ministerio Público, la labor del Poder Judicial, y estamos dándole argumentos a la persona que está siendo investigada por graves hechos de corrupción. Pero, Luciano, ¿cómo separar justamente la paja del trigo? Es decir, hay imputaciones muy concretas sobre César Inostroza, hay investigaciones muy concretas, muy graves contra él. Estuvo este jaleo entre si la comisión permanente consideraba a todos organización criminal, y eso él supo aprovechar frente a lo que dice Catherine Ampuero, es decir, las declaraciones del poder político que le dan argumentos, le dan carne para decir, ¡hey, persecución! Pero, ¿qué dice también el Tribunal Español? Ahí te puse las tres. Sí, yo quisiera también además articular esto que me preguntas con las declaraciones además de la doctora Ampuero, porque hay que además hacer memoria que desde el inicio que Inostroza fuga del país, porque fuga, y aquí vamos a hablar un poco de eso, su primer abogado, yo te lo decía antes de que empecé el programa, su primer abogado, que era el doctor William Paco Castillo, hablaba de que este señor tenía derecho a haberse fugado. Esa frase, Dios mío. Ojo, esa frase, que nos puede sonar muy graciosa, tiene un sentido en la estrategia de persecución política, porque no olvides que el periplo de este señor fue fugarse, tomarse un avión, irse a Ámsterdam, de Ámsterdam va hacia Madrid, y lo primero que hace bajándose del avión es presentar un pedido de asilo político. ¿Por qué? Porque el asilo político como el refugio son dos instituciones legales, jurídicas, constitucionales y supraconstitucionales que protegen al perseguido. Su estrategia desde el primer momento fue ser perseguido. Ya, pero el Tribunal Español finalmente ha dicho que no es así. Está bien, pero es que acá hay que tener en cuenta una cosa. A ver. Como esa es su estrategia desde el inicio, ya que estamos ahorita en plena Copa América, es como que tú sabes, nosotros los peruanos sabemos muy bien cómo juega Uruguay, ¿no es cierto? ¿Cómo juega Uruguay? No. Que a la primera que siente la pierna se va a tirar al suelo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si nosotros sabemos que este señor desde el primer momento está jugando a la persecución política... A los Suárez. ¿No es cierto? Digamos más claro. Que te va a morder la oreja, Así es. ¿correcto? Entonces, ahí es donde articulo con lo que dice y coincido totalmente con la doctora Ampuero. Pero si tú sabes que eso lo va a hacer desde el principio, como siendo tú presidente de la República y siendo además congresistas, te pones a opinar si sabes que cualquier cosa que digas lo va a usar en tu contra y a favor suyo, en su estrategia de persecución política, aunque le líe o no, y ojo que le ha ligado en parte, porque la Audiencia Nacional se ha bajado del carro la principal acusación, que es la de organización criminal, y él ahorita está en un recurso que le llaman en España de suplicación, en donde lo van a revisar un pleno de jueces, y él, esta entrevista, te la ha dado, obviamente con una extraordinaria gestión de RPP y muy agudo Carlos Villarreal, pero a él le conviene también la entrevista. Porque él lo que dice, y vuelve a recalcar, porque ojo el mensaje es bastante claro. Yo soy un perseguido político, y por si acaso, esto es lo que ha pasado en el Parlamento, y estas son las cosas que suceden, porque todo lo que él diga lo va a usar en su juicio. Ahora, doctor Ampuero, nuevamente, ¿cómo separamos los delitos propiamente cometidos por los cuales se le debe investigar a Inostroza frente a esta argumentación cuasi histriónica, ¿no?, desde Madrid, ¿no?, para zafarse de los delitos, si es que lo puede hacer, con esta banderita de la persecución? ¿Cuánto le va a dar? Yo sí creo que en este pedido de suplicación lo que va a hacer la justicia española en esta instancia es ratificar la extradición por los delitos que ha señalado, digamos, en primera instancia. Pero no organización criminal. Organización criminal no, porque sinceramente con los elementos que han adjuntado a este pedido y que sustentarían la presunta comisión del delito de organización criminal son endebles. Y lo ha señalado la justicia española, a quien no la vamos a tachar pues que tiene algún sesgo político. Cuellos blancos, ningún sesgo de cuellos nada, blancos ¿no? de la Iberia. Entonces creo que incluso la fiscal que lleva este caso, Sandra
Castro, ¿no? Y Rocío Sánchez. Ha señalado pues de que tienen ahora los elementos, después de haber escuchado, ¿no?, el resto de audios que tienen de las interceptaciones telefónicas, y que ahora sí tienen los elementos y que van a hacer el pedido a la fiscal de la Nación para que la fiscal de la Nación vuelva a hacer la acusación ante el Congreso de la República. Lo cual quiere decir, Jaime, que al momento de que se hizo esta acusación por organización criminal, realmente lo hicieron por la indignación popular y porque todos, ¿no?, la población pedía organización criminal. Entonces ha sido una respuesta a eso. Se debió incluir a los ex magistrados del CNM. A ver, que ahí fue, digamos, la justicia otra española habla de dos argumentos por los cuales rechaza esto. El primer argumento que esgrime es que los audios que habrían presentado para sustentar esta imputación, lo que se ve es una conversación coloquial, familiar, ese trato de hola hermanito, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que ellos por la relación laboral pues sí tenían cierto contacto, pero que eso no es suficiente como para decir que se cumplen los elementos del tipo penal de organización criminal. Y el segundo argumento hace mención al que el Parlamento, en este caso el Congreso de la República, ha archivado por organización criminal a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces no podemos hablar de una organización criminal de dos integrantes, no, claro, Inostroza y de Walter Ríos. No. Suena totalmente irracional, pero por eso suena lo que ilógico, también dice la justicia española dos argumentos. Es que faltó, corríjame doctor, faltó incluir, o sea, que el Congreso peruano no pudo aprobar una acusación que incluya a los demás miembros de la organización criminal. Y coloca además en su resolución que habían otros imputados, como los hermanitos del CNM, que no fueron incluidos. Eso también contribuyó a que la Audiencia Nacional finalmente diga, no, pues no hay organización. Por supuesto, esa es la parte débil. Por eso es que si regresamos a la entrevista, te vas a dar cuenta que en toda la entrevista de 30 minutos que hace Carlos Villarreal, se van a dar cuenta de que Inostroza se despacha a sus anchas sobre lo que él considera, y que de hecho es la parte más fuerte, que es este tema de las fallas que hay en la presunta organización criminal. Sin embargo, él calla, ojo, él calla muchísimo frente a todas las preguntas filudas de Carlos Villarreal en lo que es más bien la parte más débil de él y la parte más fuerte nuestra, que es la famosa fuga. Claro, pero ahí está el problemón. Es que por eso es que lo que te digo, pues, es que tenemos que actuar estratégicamente. En mi opinión, yo veo que es muy difícil, según lo que he revisado de la ley de extradición española, etcétera, seguir insistiendo con la ampliación con el tema de organización criminal. Creo que deberíamos ser bastante prácticos. Lo importante es traer Inostroza, y donde está su punto débil es en la fuga. Porque la fuga ha sido con Pero coima. de eso no habló, exacto, y no habló de la coima. Tampoco quiso decir quién es la señora acá. Es que no, porque todo es parte del proceso, todo es parte del Lo voy a proceso. declarar en Todo es parte del No proceso. declara eso, ¿Qué pero tal siento que viveza? declara lo otro. Es que ahí notas claramente cuál es su estrategia. Como es lógico, él va a hablar de lo que para él es más fuerte, y de lo que él es débil, más bien no lo va a decir. Lo omite, ¿no? Desde ese punto de vista, las cartas están bastante claras porque están sobre la mesa y abiertas. Persecución política. Exacto. Entonces, como es persecución política en el otro tema, más bien donde es débil, por eso es que él no puede hablar ni va a hablar de persecución política, es en el tema de la fuga, donde entonces tenemos que presionar en ese cuaderno de extradición. Yo, de verdad te digo, yo al menos como ojo litigante, una de las cosas que yo veo ahí es, no me voy pues en la parte donde sé que estoy débil. Además ya hay un recurso de suplicación en trámite. Y además se puede ampliar luego el cuadernillo de extradición. Sí, pero sobre ese cargo medio difícil según la ley de extradición española. Por eso es que lo que te digo es, en mi opinión, yo creo que es a dónde tenemos que ponerle todas las balas al proceso que tiene que ver con la fuga y con la coima para poder haber salido. A ver, para centrar lo que dice el doctor Luciano López, lo traemos, ¿no? Porque ya está, ese es el cuadernillo, hay una etapa suplicatoria, pero digamos que la justicia española se está pronunciando en este momento por sí, acá te lo entregamos, no por el delito de organización criminal, porque no se supo hacer bien en el Congreso peruano, y etcétera, etcétera, ¿no? Como usted ha sido procuradora.
cómo corre el trámite de la extradición, 1, y 2, si es que luego, después de una investigación mucho más prolija, si es que se llega a determinar que hay en realidad una organización criminal, cosa que todo el mundo cree, pero puede ser que no sé. ¿Se le puede incluir ese delito en el cuaderno de extradición posteriormente? Más allá de la creencia que podamos tener, lo que hablan son las pruebas, digamos, claro, ¿no? Finalmente eso es lo que habla. Claro. Los documentos. Y bueno, ahí también hemos escuchado a la fiscal decir que recién han hecho cómo estaba organizado jerárquicamente el tema de la organización criminal. Los cuellos Ahora blancos. sí lo